podés pasar el fin de semana relajada. Ah, ya me puedo tomar unos mates tranqui. Pero por supuesto, igual también el profesor Cáceres me dijo que habían andado bien, que había algunos desarrollos, algunas respuestas muy buenas, muy interesantes, así que no me dio precisiones, pero quiere decir que vamos por buen camino. Y el resto, además de Belín, ¿cómo anduvieron? Creo que bien. Ah, bueno, Julián está diciendo que cree que bien, también se tiene fe, Julián. Leandro 1, Leandro 2, ¿cómo anduvieron? Fabián, ¿cómo anduvo? Creo que Steffi, ¿cómo anduvo? en el Bien, caso de Steffi. uso, en el DER mejor que en el caso de uso, capaz. Tal cual, Leandro, tal cual. Te me olvidaste un montón de cosas en el caso de uso. Sí. Lo hice así, quise volver y empecé a juntar todo y Sí, me amontonó todo, me quedé sin espacio, me quedé sin mirome, me quedé así medio como que sí, se sí, nos sí. complicó, digamos, el tema del caso de uso. Ahí sí. No llegué a la letra de Fabián, pero sí estuve mirando 3, así que está. Está Julián. medio bastante ilegible esa letra. Así que... No, porque ¿saben qué? Me pasó que los imprimía todos y por ahí había algunos que salen muy oscuros, entonces traté de aclararlos un poco más y me tengo que poner bajo la luz del sol para poder ver y leer, porque por ahí el mismo contraste de la hoja no permite claridad y quería estar bien atenta a todos los detalles. Así que, pero bueno, está a consideración el tema de la letra de Fabián. Y bueno, y también, Julián, ¿qué te pasó? ¿Por qué te resultó complicado? Hola, buen día, ¿cómo va? Ajá, bueno. Bueno, pero si pudiste terminar de hacer el diagrama entidad-relación, se van juntando puntitos. Bueno, eso es positivo. No había leído tu mensaje sobre la cantidad de hojas. Bueno, a veces uno, sí, o sea, digamos que no estás a favor del cuidado ambiental. Decir que por lo menos no imprimimos tantas hojas y todas las hojas quedan de manera digital, pero imagínate, ya vos lo hiciste, yo por otro lado lo imprimí, así que digamos que la naturaleza está medio ofendida. Bueno. La próxima computadora, entonces. Es que... Ay, sí, profe, por favor. Pónganse a pensar lo complicado que es, ¿sí? Verlos a ustedes en pleno proceso de trabajo. Tienen que tratar de ver con qué se graban, con qué se filman. Ustedes saben que los parciales siempre los tomé en la computadora, los de análisis, pero me pasa esto, o sea, encontrar el método más adecuado para que todos con la tecnología que tienen puedan acceder a la filmación, la escritura, el compartir, sí, se hace un poco complicado. Entonces, por eso es que estamos tratando de buscarle la manera en la cual la conectividad, o en todo caso la posibilidad de filmarse, sea adecuado con la tecnología que tiene, con el alcance tecnológico que puede llegar a tener cada uno. No es tan fácil, o sea, me pongo en el celular que lo pongo para que me filme y se me cae el celular, sale la mitad, la otra mitad no sale. Ya en los exámenes ya hemos tenido un montón de inconvenientes en ese sentido. Bueno, un poco después de haber hecho esta previa, las noticias. La semana que viene, el 12 del 10, el lunes es feriado, por ende no vamos a tener clases. Este fin de semana es fin de semana largo, fin de semana con feriado el 12 de octubre, que es el día de
la raza. ¿Estaban enterados que el 12 no hay clases? ¿Sabía alguno que el 12 no hay clases? Entonces, Sí, profe. el 12 el 12 del 10 no tenemos clases. El 15 del 10, que es jueves, tampoco vamos a tener clases porque esta semana que viene, esta que comenzó y esta semana y la semana que viene son semanas o fechas de exámenes finales. ¿Alguno de ustedes se presenta a alguna mesa de examen final? En mi caso a física 2 si llegamos, así que vemos qué pasa. Bien, perfecto. Bueno, y física 2 también es la semana que viene. Sí, el 23 puso el último. La otra semana. Menos mal, menos mal. 19, porque las mesas de exámenes comienzan el 13. El martes 13 comienzan las mesas de exámenes y se extienden por toda esa semana y la semana siguiente. Perfecto. Bueno, entonces, la semana que viene no va a haber clases ni el 12, nosotros tenemos mesa de algoritmos el miércoles, mesa de sistemas el jueves, mesa de análisis también el jueves, así que estamos bastante colapsados con las mesas de exámenes y medio como que tratamos de darle prioridad. Pero no obstante, o sea, primer entonces noticia, la semana que viene no hay clases. ¿Profe? Sí, la semana que viene, en el transcurso, en algún momento determinado de la semana, les voy a estar ya pasando las devoluciones de los parciales. Esperemos que no haya recuperatorio, pero si llegara a haber recuperatorio, el recuperatorio va a ser el 19. Por ende, el próximo lunes. Por ende, ese día, si hay gente que recupera, no vamos a tener clases otra vez. Si hay gente que recupera, ese día se tomará el recuperatorio del parcial y con la misma metodología que hemos estado realizando ahora. Una parte destinada o un día destinado a todo lo que es teórico práctico y otro día destinado a la práctica con programación, el lunes y el martes. Otra cuestión más como para ir organizándonos. En el aula tienen colgado el último práctico de la materia. El trabajo práctico número 6 pasa a ser el último de los prácticos. Es el práctico que trabaja con las interfaz de pantallas, con la interfaz de diálogos, con la interfaz de salidas que se necesita que la puedan refinar en el proceso de diseño, que lo van a ver recién el año que viene. Pero bien, ahora vamos a tratar de ver algunos puntos, algunos consejos, algunos tips para el desarrollo de las entradas y salidas y los diálogos que se dan en la realización o en el desarrollo de un sistema de información. Entonces, como este es el último práctico, nosotros vamos a pensar que a fin de octubre, principios de noviembre, vamos a estar ya prácticamente terminando la unidad 4 y nos va a quedar la unidad 5, que es una unidad solamente teórica. Entonces, si es que todo marcha bien, es decir, si es que no tenemos más feriados, si en el medio no aparece ningún otro conflicto respecto de las horas, nosotros vamos a estar terminando la materia, la cursada de la materia, a mediados de noviembre. Las clases terminan bajo el calendario a fin de noviembre, nosotros más o menos segunda, tercera semana, casi siempre terminamos, cosa que les pueda dar tiempo para los que tienen ganas de presentarse en análisis en las mesas de diciembre, puedan ir estudiando, puedan ir recopilando información para presentarse a la mesa en el último turno del año. Profe, eso iba a preguntar. Yo creí que se estaba por extender hasta diciembre las clases este año. Por En eso línea, quería preguntar eso, pero ya me respondieron. lo que pasa es que en algunos casos se va a extender considerando
la característica de la materia en el sentido de si fue cuatrimestral o anual. Nosotros nosotros un poquitito corremos con la ventaja de que primero empezamos en orden de acuerdo con lo pautado. Muchas otras materias empezaron más tarde la cursada, en el primer cuatrimestre. Y en el segundo cuatrimestre nosotros también comenzamos antes. Acuérdense que en muchos casos el mes de agosto está destinado absolutamente y completamente para mesas de exámenes, que casi siempre la cursada se comienza en la primera semana de septiembre y nosotros comenzamos antes. Entonces, considerando que nosotros adelantamos semanas, y no es que las adelantamos porque sí, sino porque no había otros acontecimientos, es que nosotros llegamos bien con la materia. De hecho, nosotros en análisis siempre, como es una materia anual y la fuimos manejando, casi siempre llegamos para la tercera o la primera parte de la última semana del mes de noviembre. Cosa de que, vuelvo a decir, nos ha dado perfecta y fácilmente el tiempo para poder resolver todo el desarrollo completo de la materia y permitirles, sí, primero, en la finalización de la cursada y en segundo, la posibilidad de que se puedan dedicar o bien a otras materias y que sí o sí por ser cuatrimestrales les va a llevar mucho, tienen más tiempo de clases y a su vez de realización de parciales, darla a nosotros por finalizada y permitirles la regularidad y posibilidad de presentación de mesa en la mesa de examen del turno de diciembre. No hay nada cierto todavía, Fabián, sobre que las clases se extienden, ¿eh? Nosotros preguntamos y solamente nos dijeron que manteníamos el calendario tal como había sido originalmente establecido, así que no hay ninguna información al respecto. Lo que sí, algunos docentes, muchas veces teniendo en cuenta el tiempo que les insumió el desarrollo de ciertos contenidos, pueden alargar, y siempre es, por ejemplo, el caso de cálculo 2, que suele alargar su cuatrimestre, que suele alargar el periodo, considerando que además toma varios parciales y que cada uno les demanda un recuperatorio, entonces suele extenderse, pero no hay nada escrito sobre la extensión. Bien, entonces, la unidad 5, que es la última de las unidades, habla sobre el tema de implementación de los sistemas, cómo se implementan, si existe alguna metodología, qué eventos o qué actividades abarca una implementación de sistemas y algunos otros conceptos como por ejemplo el concepto de reingeniería, el concepto de logística, el concepto de reusabilidad, el concepto de soporte y mantenimiento, que en definitiva lo que hacen es cerrar o coronar el ciclo de vida clásico de los sistemas. Nosotros estuvimos desarrollando las diferentes unidades en base al ciclo de vida clásico, primero relevamiento, recolección, después la parte de análisis y diseño, la parte de codificación no la vemos, ustedes muy probablemente la estén viendo parte en paradigmas y otra parte más la están viendo con Rubén, y finalmente implementación, que incluye la parte de documentación, mantenimiento y soporte del sistema y capacitación a los usuarios. Así que en ese sentido nosotros estamos con todos estos contenidos cerrando completamente las distintas fases en el ciclo de vida clásico de los sistemas. Entonces, un poquitito, dado que nosotros no vamos a tener clases, me gustaría, más allá de la teoría, explicar un poquitito el trabajo práctico. Entonces, les voy a compartir pantalla para que vean de qué se trata el trabajo práctico, de tal forma que las dudas que puedan llegar a tener respecto del trabajo práctico
primero el que quiere empezar a resolver lo puede hacer y a su vez las dudas que puedan tener las podamos en la próxima clase ya tener aclaradas para que puedan darle continuidad al trabajo. Entonces, en primer lugar voy a tratar de compartir la pantalla. Pantalla compartida. Para trabajar con la unidad relacionada con entradas, salidas e interfaz, cuestiones que ustedes están trabajando, yo les propuse este trabajo práctico. Este trabajo práctico no tiene fecha de vencimiento, pero es una mezcla entre lo que se da en la teoría con el soporte del libro de Kendall y también lo que están viendo en la práctica. De hecho, tratamos de, ya que están avanzados en programación HTML, tratamos de un poquitito mezclar las dos cuestiones para que les resulte mucho más práctico y entretenido el proceso de resolver este trabajo práctico. Este trabajo práctico tiene, como les decía, puntos tanto teóricos como puntos prácticos y vamos a ir resolviéndolos o vamos a ir explicando cada uno de ellos para que puedan entender qué hacer y en todo caso de dónde sacar más información si es que la necesitaran. Todos están mirando, todos tienen el trabajo práctico. Bien. La primera de las actividades les propone un escenario. Ese escenario es la veterinaria, una veterinaria que pretende o una veterinaria que busca automatizar la información dentro de su, entre comillas, negocio en cuanto a las diferentes actividades médicas o relacionadas con la salud que realiza sobre las mascotas. En este caso, y de manera muy breve, se plantea entonces, en líneas generales, que el veterinario lo que hace es tratar a los pacientes, que son los animales, y los animales tienen clientes. Por el otro lado, menciona las características que tiene el cliente, las características que están relacionadas con las mascotas y algunos otros elementos que, según el veterinario, es necesario considerar, guardar a nivel de información por cada uno de los tratamientos que realizan sobre las mascotas. A simple vista, desde este primer enunciado o desde esta introducción, esto es fácilmente una instancia, un caso de diagrama de entidad-relación. En el caso entonces de diagrama de entidad-relación, se les pide que, recordando lo que hicimos anteriormente y utilizando las entidades que aparentemente serán los dueños, las mascotas, el veterinario o bien el tratamiento, realicen o construyan un diagrama de entidad-relación. Primer punto. Segundo punto. Si bien la información es muy genérica, me gustaría que pudiesen ustedes pensar en esto como una propuesta de sistema. Entonces, elaborar desde su propio criterio, están en grupo, así que al estar en grupo pueden perfectamente intercambiar entre ustedes información, que armen un pequeño escenario de casos de uso. Un sistema y ustedes eligen y van a aclarar si se trata de un sistema web o si se va a tratar de un sistema instalado en el dispositivo electrónico, en la computadora del veterinario, y a su vez, a partir de eso, construyan modelen un hipotético sistema a través de casos de uso, un hipotético sistema para una veterinaria. De hecho, entonces ya pueden considerar que este puede ser una propuesta para el año que viene en su cursada por la materia diseño. Y se les pide
una vez que construyan, una vez que elaboren ese escenario con casos de uso, se les pide que hagan solamente una especificación. ¿Cuál especificación? Una que esté precisamente relacionada con una salida por pantalla, con una salida pantallizada. ¿Está? Entonces, seguramente una de las salidas va a tener una conexión con una pantalla. El ingreso de datos está relacionado con una pantalla. Una consulta está relacionada con una pantalla. Cualquiera de las diferentes opciones que ustedes construyan como caso de uso, elijan una que involucre una pantalla. Inclusive puedo pensar de que un proceso de impresión involucre a una pantalla, pues en muchos casos primero aparece la visualización por pantalla y luego a continuación la posibilidad, a manera de extend o de include, dependiendo, la posibilidad o la obligación de la impresión. Un solo caso o una sola tabla de especificaciones, nada más. Pero este ejercicio tiene otros puntos también que se consideran importantes y que son parte de la unidad que estamos trabajando. En primer lugar, se les pregunta o se les pide, que ustedes desarrollen una salida impresa. ¿Qué salida impresa podrían llegar a obtener o qué salida impresa podría estar reflejada en este sistema de veterinaria? Se me ocurre que puede ser el carnet, que en muchos casos tienen o se les entrega a las mascotas que vienen por primera vez, que puede ser un recibo de pago o correspondiente a el abono de un servicio o de una situación generada en la veterinaria. Puede llegar a ser una impresión relacionada con la historia clínica del animal. Imagínense, piensen ustedes cuáles podrían llegar a ser alternativas de salida impresa. Y sobre esto van a indicar, en primer lugar, cuál es la finalidad, cuál es el objetivo de esa salida impresa. De la misma manera que podrían llegar a ser o utilizar o colocar como objetivo la descripción, bueno, formular esta salida sirve para o se utiliza para. En segundo lugar, ¿quiénes son los destinatarios? Puede ser el destinatario, el cliente, pero también puede ser el destinatario el mismo veterinario. En tercer lugar, ¿con qué frecuencia se realiza la salida? Puede ser una frecuencia pautada, establecida en un calendario, quincenal, mensual, diaria, o puede ser una salida en base al momento en que se produzca el evento. Y en cuarto lugar, el lugar en donde se produce la salida. Si es el mostrador, si es el lugar donde tiene su escritorio o su despacho el médico veterinario, el lugar físico donde se produce la salida. Luego, idénticamente, pide que realicen una salida impresa interna, mi segunda salida impresa interna, por lo tanto tengo dos salidas impresas externas, y finalmente una salida electrónica. Para eso necesito ir a recuperar información o ir a buscar información sobre qué es o a qué se refiere una salida electrónica. Las salidas electrónicas más populares en el momento son los correos electrónicos. Una salida del sistema que tiene como destinatario al cliente se considera una salida electrónica. Los sistemas producen mensajes, los sistemas generan mensajes que se encaminan utilizando algún sistema de correo electrónico al destinatario.
Imagínense entonces en su sistema de veterinaria cómo podrían llegar a figurar una salida electrónica. ¿Qué le mandarían al cliente en un correo electrónico? ¿Qué información podría estar contenida en el cuerpo de un correo electrónico destinado al usuario? Profe, frecuencia de salida haría referencia a, ¿cómo es que se dice? La situación por la cual tiene que producirse la salida, digamos. Tal cual. En algunos casos, por ejemplo, si les doy otro sistema, por ejemplo, en el caso de un comercio que vende productos, normalmente hay algunos informes que se hacen a fin de mes. Yo necesito saber el empleado, las veces que facturó, entonces a fin de mes se hace un listado de novedades del cliente, perdón, del empleado, porque el empleado cada vez que ingresa al sistema se registra con su clave. Entonces, como le voy a pagar el sueldo a fin de mes, mensualmente, con una frecuencia mensual, se lista entre comillas, listado de novedades respecto del empleado. Pero también puede ocurrir de que la empresa decida cada 15 días realizar un listado acerca del stock, porque necesita, a cada 15 días realiza las compras a los proveedores o realiza el armado de las listas de productos a reponerse y entonces cada 15 días realiza o solicita la realización de un listado del stock. Entonces, la frecuencia de la salida es la regularidad con que se produce la salida. En estos casos son muy pautadas, cada 15 o cada 30. Pero, por ejemplo, una factura, un comprobante de pago, la salida es infrecuente, porque no tiene una regularidad. La salida se produce en el momento que se acciona el evento. Entonces ponemos en ese caso cada vez que se realiza un pago, digamos. Claro, cada vez que se realiza un pago. Pero capaz que, por ejemplo, si la empresa maneja cuenta corriente, cada fin de mes lo que hará el veterinario es realizar un listadito de las cuentas corrientes y a partir de eso podrá enviarle a el cliente o al dueño de la mascota el estado de cuenta. Y entonces ahí tengo el envío a través de una salida electrónica. Entonces no siempre se especifica en días, sino por situaciones también a veces. Claro, por eso te decía, a veces no podés especificar, capaz que un día no facturaste nada, entonces como no facturaste nada, evidentemente que no tenés ningún reporte para hacer, no hay ninguna frecuencia de tiempo. En cambio, hay veces que tenés en el día, si hoy a todos los perros o a todas las mascotas se les ocurrió vacunarse, entonces tenés en días una exageración y entonces la regularidad o la frecuencia de la salida no está parametrizada, no es cada tanto. Está relacionado, vinculada con el momento en que se produzca el evento. ¿Está? Sí, profe, se entiende. Bien, punto 2. En el punto 2 hay un montón de ítems y cada uno de esos ítems que aparecen con las letras A, B, C, D están relacionados con la decisión sobre cuál salida es la más adecuada. A ver, si yo tengo que pensar en salidas, el hardware que más se utiliza para una salida es la impresora. Pero también puede llegar a ser una pantalla, porque en muchos casos la pantalla me muestra información con características de volatilidad, con características de temporalidad muy breve, pero es una posibilidad. Y en otros casos, las salidas no solamente son en pantallas, no solamente son en impresoras, también pueden ser auditivas. ¿Se acuerdan que había una época en donde los sistemas operativos, una vez que se actualizaban, emitían un mensaje en la popular gallega que aparecía: la base de datos ha sido actualizada? Pues bien, esa era una salida auditiva. En algunos casos, específicamente en los sistemas empotrados o los sistemas embebidos, las emisiones o las salidas se hacen mediante pitidos, mediante pequeños sonidos.
un pitido, dos pitidos, pitidos intermitentes, un pitido pi, 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 pi. Son diferentes formas en las cuales se puede realizar una salida. ¿Cuándo es adecuada una salida auditiva? Tendré que ver el contexto en donde se da. Tendré que ver la urgencia o el nivel de alerta que se quiere manifestar con esa salida. Entonces, no solamente piensen que las salidas son las tradicionalmente conocidas impresora y pantalla, sino que también tenemos otras salidas. De hecho, anteriormente también vimos salidas electrónicas como los correos, y otra salida son aquellas diferentes procesos que se encaminan a el grabado o el almacenamiento en algún lugar específico, en algún almacenamiento secundario o en la nube. A eso también se lo conoce como salida. ¿Y de dónde saco los diferentes tipos de salida que estamos conversando o que por ahí estamos en este momento tratando de sacar de los planteos del libro de Kendall? En el libro de Kendall van a encontrar una tabla con todas las diferentes categorías o tipificaciones de dispositivos o de instancias de salida, y de esa vamos a clasificar en base a las propuestas que aparecen en este caso. Por ejemplo, en el inciso A, la afirmación dice que un proveedor grande y bien visto, un proveedor de materias primas para el proceso de producción de su compañía, requiere un informe de totales anuales de lo que se ha comprado. Entonces, la salida que pretende este proveedor es un informe anual. Fíjate, es un informe de todo lo que ha sucedido en cuanto a la producción en su compañía y necesita esta información. La pregunta es, ¿cuál será el método de salida apropiado? ¿Podemos pensar en que una pantalla es una alternativa? ¿Podemos sugerir a la impresora como una alternativa? ¿Podemos pensar en una salida auditiva? ¿Podemos pensar en una salida basada en almacenamiento? Segundo punto. El segundo punto habla de los memorándums. ¿Saben qué son los memorándums? Los memorándums... Sí. Disculpe que le interrumpa, pero los chicos dicen que terminaron la clase, si le puede aceptar. Ah, no los vi. No. Ah, está, perdón. Ahí está Mácula, aceptado. Ah, lo que no me sonó el pip, 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 pip. Bueno, ahí entró Mácula. Hola, Franco. Hola, profe. ¿Cómo va? ¿Qué tal la clase anterior? ¿Bien usted? Pero Bien. bueno. Siempre se extiende demasiado la probabilidad por más que tenga el horario de 9 a 10. Ay, esta profesora Ruiz. ¿Esta profesora Ruiz? O la profesora Patricia Patricia y Con Noelia. Dumont. las dos tenemos. Bueno, te perdiste entonces las buenas noticias, Franco, te van a contar tus compañeros. Segundo punto, ¿saben lo que son los memorándums? Los memorándums son pequeñas notitas, pequeñas anotaciones que se distribuyen entre los diferentes miembros de la organización. Pueden ser de un área en particular, puede ser de toda la organización. En este caso, fíjense que se plantea o se propone que en el marco de la celebración del aniversario de la empresa, necesitamos ver de qué manera podemos celebrar, haremos una fiesta, haremos un asadito, haremos un día de campo, haremos una celebración por Zoom. A eso se lo conoce como lluvia de ideas o generación de ideas. En este caso, sí, se necesita comentar esa información hacia otros miembros de la organización, y para eso necesito, en ese proceso de comunicación, apelar a un método, apelar a una estrategia. ¿Cuál será entonces
el dispositivo o la forma que pueda lograr comunicar o lograr entablar una comunicación con el resto de los integrantes de la organización, con el objetivo de armar un conjunto de propuestas, de tirar ideas para la celebración del aniversario de la empresa. En el punto C habla de un tomador de decisiones. Otra vez, este tomador de decisiones tiene que hacer un informe respecto de la situación financiera, porque en líneas generales lo va a presentar hacia el exterior de la organización con el objetivo de ver si consigue que alguien lo ayude en esta problemática financiera. Se está por caer la empresa y necesita saber si tiene alguien de afuera que lo pueda asesorar, que lo pueda, entre comillas, sponsorear, o en definitiva, y mucho más sencillo, que le dé plata para poder mantener o para poder modificar este rumbo negativo que tiene la empresa. ¿Cuál será el método de salida? Entonces, de la misma manera, para todos los ítems aparece una explicación y ustedes deberán completar cuál es el método que consideran adecuado, cuál es el método que les parece más acertado, pensando en lo que decíamos, pensando en el contexto, pensando en la duración de la información, pensando en la cantidad de destinatarios a quien se debe acercar la información, pensando en la vulnerabilidad, pensando en la duración, dije recién, de la información, pensando en el costo que está incluido en el dispositivo. Entonces, para poder hacer este trabajo, Kendall, buscar la tablita de la que les decía recién. En el mismo Kendall van a encontrar las diferentes interfaces. ¿Qué es una interfaz? Una interfaz es la forma, el formato, las pantallas o el esquema dibujado, el esquema diseñado con el cual ustedes tienen una interacción con el usuario. Sistema, usuario. Y en el medio, la computadora con su sistema. La cuestión es, ¿cómo hago yo como analista, como diseñador, para armar una estructura de diálogos, para armar una estructura de comunicación con el usuario? Las diferentes categorizaciones o clasificaciones de interfaces hablan de, entre otras, un lenguaje basado en un diálogo ida y vuelta, un lenguaje natural, y en algunos casos un sistema tipo ping-pong. Yo te pregunto, vos me respondés, si la respuesta es correcta, pasamos a la siguiente pregunta. Una vez que te hago la pregunta, vos respondés, si la respondés bien, pasamos, si no nos quedamos. Entonces, hay diferentes formas en las cuales se pueden presentar la información en pantalla. Entonces, necesito de que puedan acceder al libro y buscar una diferenciación entre estas dos formas de interacción desde el sistema y hacia el usuario, y particularmente se posicionen en un sistema que ustedes conocen, están familiarizados, el Sioux Guaraní, y desde ahí encuentren un ejemplo de interfaz pregunta-respuesta. Una vez que lo encontraron, capturan la pantalla y la insertan en el trabajo. Vamos por el 4. En el 4 dejamos las salidas y nos metemos con las entradas. Si en el caso de las salidas, la impresora era uno de los dispositivos estrellas, si las pantallas eran, junto con las impresoras, el otro segundo de los dispositivos más importantes, en las entradas, o cuando hablo de las entradas, hay otros elementos que son muy funcionales en la actualidad. Por ejemplo, los lectores de código de barras o simplemente los lectores que escanean cierta información en el artículo, en el objeto o en el producto, los reconocedores de voz, los reconocedores de huellas táctiles o
huellas digitales, los sistemas biométricos. ¿Saben lo que es un sistema biométrico? El sistema biométrico es aquel que, por un lado, puede tomar la mano entera, es decir, son aquellos en donde sobre la pantalla se coloca, en la pantalla escaneadora se coloca la mano completa. Esa es una alternativa. La otra alternativa es que se acerque el ojo y se realiza un escaneo de la retina, o en otros casos los sistemas biométricos están relacionados con la temperatura del lugar, con la cantidad de luz que tiene el lugar, y a partir de eso toman esa información como entrada, la procesan, por supuesto que hay sensores en el medio de todo este proceso, toman y las validan. La otra de las entradas utilizadas en la actualidad son los códigos QR, que es una versión modificada, una versión cambiada, modernizada de los lectores de código de barras o de las barras, y también el micrófono. También se utiliza el micrófono como un dispositivo de entrada. Por lo tanto, los formatos de información que se reciben son diferentes. En el primer caso es un formato de barra. En el segundo caso, al igual que el micrófono, el formato es auditivo. En el caso de las huellas digitales, los sistemas basados en códigos reconocedores de QR se toman imágenes. Entonces, el formato de la información que ingresa, que se captura y que ingresa, es distinto. Vamos a hacer una comparación de estos distintos dispositivos de entrada. Si bien el teclado es uno de los dispositivos, podríamos decir que lentamente está pasando a ser desplazado por otros que son mucho más prácticos, que son mucho más ágiles, como por ejemplo los sistemas de escáner. Entonces, el punto 4 les pide que realicen una comparación de estos distintos dispositivos. ¿Qué vamos a comparar? El costo, para qué se utiliza, la cantidad de controles, la confianza que se puede dar en ese tipo de datos de entrada, la necesidad de capacitación, la complejidad o la dificultad sistémica para su programación. Punto número 5. En el punto número 5 nos vamos a lo que hicimos en la práctica o lo que estamos haciendo en la práctica. En la práctica estuvimos trabajando con formularios. Entonces, lo que les voy a pedir es que ustedes diseñen, utilizando HTML, diseñen un formulario. Ese formulario tiene que ver con una carga, no hacemos la carga, solamente diseñamos el formulario con una carga de 7 productos. Por lo tanto, el formulario tiene que tener la posibilidad para cargar y visualizar 7 productos. 7 líneas, 7 renglones para los 7 productos. Y como columnas para cada uno de los productos voy a necesitar el código, voy a necesitar la descripción, voy a necesitar la presentación. ¿A qué se refiere la presentación? La presentación puede ser por paquete, por bulto, puede llegar a ser por 6, por 12, por caja. La cantidad es un entero, en este caso por el tipo de artículo que nos referimos. El precio unitario, en base a la presentación, el total sin IVA y el total con IVA. Esas son las columnas que va a tener mi formulario. Y al final se tiene que ver una casilla en donde aparezca el total con IVA, es decir, la sumatoria que se va logrando de los productos con IVA, y el total sin IVA. Las dos primeras, al revés, es total sin IVA y total con IVA. Solamente si este proceso, este formulario, lo van a crear y lo van a capturar. No quiero el código, sino más bien la captura de cómo quedaría ese formulario, que puede ser un formulario realizado para un dispositivo móvil o un formulario realizado para una computadora
de escritorio portátil, de pantalla más grande, pantalla 14 pulgadas en adelante. Hasta ahí vamos entendiendo. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Está todo bien? Profe, ¿tiene que funcionar o solo la parte visual nomás? Solo la parte visual. La parte visual, porque en este momento lo que estamos tratando de hacer es, a ver, ¿qué características ustedes, qué impronta tienen ustedes como diseñadores de un formulario? La carga no la van a hacer porque todavía ustedes no la hicieron en HTML, recién están haciendo una parte muy básica de formularios. Entonces, la pantalla, cómo ordenás, el tipo de letra que utilizás, el tamaño de cada uno de los renglones, si le agregás algún otro dato, en ese sentido, cómo sería tu pantalla, cómo sería tu formulario pantallizado para realizar posteriormente el ingreso de datos, la carga de datos. ¿Está, Sati? ¿Está la pregunta respondida? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Vamos al 6. En el caso del punto 6, es un ejercicio de una empresa que vende panchos. Hace un delivery de panchos. Pancho Villa es una empresa dedicada a la elaboración de panchos con pan artesanal y después realiza el traslado de los panchos a la casa. Tiene una página en internet y en esa página en internet los usuarios lo que hacen es ingresar y a partir de un sistema de pantallas tienen que ir completando o tienen que ir seleccionando los diferentes elementos que les permite la compra de el servicio de cocción o elaboración del pancho. Cada pancho o a cada pancho se le puede realizar un acompañamiento con aderezos. Se le puede agregar mayonesa, mostaza, ketchup, chimichurri, salsa picante, salsa de queso, panceta, chucrú, pepinillos y salsa de champiñones. Para el pancho o para la cocción del pancho, el cliente podrá primero debe seleccionar algunos acompañantes, algunos aderezos para su pancho. Y puede seleccionar solamente 3 de estos diferentes aderezos, o mayonesa, o mostaza, y chimichurri, y salsa picante, 3. 3 acompañamientos diferentes. La idea es que ustedes realicen una pantalla solamente basada en iconos, es decir, solamente con imágenes, en donde en esta página web el cliente pueda, en todo caso, ir seleccionando desde lo visual los acompañamientos para los panchos. 3 acompañamientos para los panchos. En la misma pantalla, además, debe aparecer o debe haber un lugarcito donde aparezca el total de panchos o el total de pedidos que va realizando con los respectivos totales. Y en segundo lugar, se les hace la solicitud de que, considerando que los panchos se envían a domicilio, es decir, hay un sistema delivery, que realicen una pantalla, esta vez y ya es en un dispositivo móvil, una pantalla que permita validar que se efectiviza la entrega del pancho. Yo llego a destino, está el cliente muerto de hambre, le entrego los panchos y dice, espere, antes de irse, fíjense, tengo esta pantalla que o necesito que me la complete, o necesito que me la revise, o necesito que me la confirme, o necesito que me la valide.
¿Cómo se imaginarían que cuando se produce el delivery, cuando se concreta el delivery, se registra que se ha realizado ese delivery y entonces el que hace el motomandado, que hace el delivery, tiene constancia de lo que ha sucedido? Punto 7. En el punto 7, hablar sobre la retroalimentación. ¿Por qué es necesaria? ¿Por qué es positiva la retroalimentación en cada una de las diferentes interfaces? El 8, hablar sobre GUI, que son desarrollos integrados para las interfaces. Y en el último, buscar apps. Ahí me quedó grabado, 2015-16, del 2020. No sé por qué quedó ahí, se ve que lo borré. Buscar 3 apps que les hayan llamado la atención. Este año fue el año de las apps. 3 apps 2020 que les resulten interesantes por su originalidad, por su innovación, porque son realmente prácticas para el uso. 3 apps, o sea, 3 pequeñas aplicaciones que se ejecuten en el celular y que una vez que se ejecuten en el celular sean originales, sean innovadoras, me permitan solucionar un montón de cuestiones que son difíciles o complejas de solucionar desde la cotidianidad. Algo que les llame la atención. 3 aplicaciones que puedan generar muchísimo ranking durante el 2020 y que hayan sido empleadas en celulares. Para ese caso, capturar la pantalla, ¿sí?, para ver de qué se trata, ya que en algunos casos se exige el registro o son apps aranceladas, las pantallas como para saber de qué estamos hablando cuando mencionamos de apps innovadoras del 2020. Voy a cambiar la fecha del 2020. Profe, creo que Plaja está entrando a la clase. Pero nos estamos yendo ya, pero bueno, igual. Bien. Estamos, vuelvo a decir, vamos a tratar de ir viendo lo que aparece en el aula, tratar de tomar el libro de Kendall y a partir de toda esa información vamos a ir empezando a resolver los puntos. El más importante es el de la veterinaria, fijarme a ver si puedo comenzar con el diagrama entidad-relación y con el desarrollo de los casos de uso, pensando en que el veterinario no tenía ni idea, solamente sabe que quiere automatizar o que quiere llevar toda la actividad que se realiza en su negocio de atención a la salud de mascotas a un programa, a un sistema de computadora. Imagínense, busquen en internet sistemas de veterinaria, busquen en internet qué es lo que hoy se utiliza en el marco de la automatización de datos de las mascotas. Fíjense que podemos llegar a tener diferentes tipos de mascotas. Hay veterinarios de animales pequeños y veterinarios de animales grandes. Hay veterinarios que solamente tratan a especies exóticas, así que también esto es como una movida como para poder interiorizarse, como para poder conocer y aprender sobre ciertas posibilidades para el año que viene armar sus o pensar en un sistema para la materia de diseño. Bien. Estamos entonces, las dudas que tengan, no hay inconveniente, las vamos conversando durante el proceso de los próximos días en que nos veamos en alguna oportunidad y si no nos vemos, por lo menos sepan que estamos en el correo y bueno, ya les di toda la información respecto de la semana que viene.
¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, ¿aproximadamente cuándo sería la entrega de este TP? A fin de octubre. Bueno. ¿Y aproximadamente el último parcial, más o menos, la fecha? La primera semana de noviembre. Bueno. Todos depende, como les decía, si no hay gente que se vaya al recuperatorio ahora, entonces un día completo lo recuperamos. Bueno, entonces cualquier cosa estamos en contacto, y ya que por ahí no hay mucha gente que tenga dudas. Estamos en contacto hasta cualquier momentito entonces. Bueno, profe, cualquier cosa le Vale. hablamos por WhatsApp. Muy bien. Le dejo entonces un saludo para todos. Pasen un buen fin de semana. Cuídense. Bye bye. Hasta la Hasta luego. próxima. Nos vemos, profe. Chao. Chau, chau. Adiós.